Bienvenidos a esta nueva etapa de Ágora 2.0. Ágora 2.0 tiene como objetivo principal la hermandad y el acercamiento de personas de distintas creencias y filosofías, ya que tenemos el firme convencimiento de que hay muchos aspectos que las unen. Nos mueve el deseo de confraternizar con todos nuestros hermanos como una unidad espiritual, con la certeza de que formamos parte de una comunidad global, independientemente cuáles sean nuestras creencias. Respetamos todo tipo de pensamiento honesto. Este es un lugar donde las diferentes filosofías y credos pueden compartirse y expresarse libremente. En este foro debe imperar siempre el respeto de todos y para todos. Sed bienvenidos a esta reunión de amigos. Bienvenidos sean todos a este nuevo encuentro de Ágora 2.0. En el día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante y muy actual. IA, pros y contras. En la última década, la inteligencia artificial ha dejado de ser una visión futurista para convertirse en una parte de nuestras vidas. Desde serias aplicaciones médicas que salvan vidas hasta asistentes virtuales que facilitan nuestras tareas diarias. La IA ha demostrado ser una herramienta poderosa con un inmenso potencial, pero, como toda tecnología, también tiene sus desafíos y riesgos. Hoy nos reunimos aquí para explorar ambos lados de esta moneda. Analizaremos los pros y contras de la inteligencia artificial, entendiendo sus beneficios transformadores y sus implicaciones éticas, sociales y cómo podría impactar en lo espiritual. El futuro de la IA no solo depende de los expertos que la desarrollan, sino también de todos nosotros, quienes somos parte directa de su impacto. Bien, y ahora les vamos a dar la bienvenida no solamente a nuestros invitados de hoy, sino a todos nuestros seguidores en la red de YouTube. Ramón Gómez nos acompaña hoy. Él es cristiano evangélico, divulgador científico, licenciado en teología y máster en ciencias. Bienvenido, Ramón. Encantado de estar con vosotros. Gracias. También está con nosotros Luis García Bori, emprendedor mexicano. Él ha vivido en muchos países y actualmente reside en Suiza. Es filósofo independiente y buscador de la verdad desde hace más de 30 años. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Maro. Un gran placer saludar a toda la comunidad y a los amigos de Ágora. Gracias. También está con nosotros Juan Carlos Ramchandani, sacerdote hindú, presidente de la Federación Hindú en España, autor de varios libros y participante de varias entidades dedicadas al diálogo interreligioso. Bienvenido, Juan Carlos. Namaste, muchas gracias por una vez más invitarme a participar en vuestro programa. A ti por la participación. Y también tenemos a Rafa Milián, psicólogo sanitario de la UAM, con consulta privada desde el 2008, filósofo, máster en la UCM y escritor, colaborador en medios,
enamorado de todas las tradiciones místicas y sapiensales, especialmente del sufismo, que practica desde el año 2005 y también es papá de 5 hijos. Gracias, Rafa. Bueno, y ahora viene la primera ronda de preguntas, que es la misma pregunta para todos los invitados. Y vamos a iniciar con: ¿cuáles son los riesgos éticos más significativos asociados con el desarrollo de la inteligencia artificial? Ramón, por favor, ¿querés comenzar? Muy bien. Los expertos señalan varios tipos de riesgos. Yo quisiera quizá hacer notar una de las distintas facetas que presenta un riesgo la inteligencia artificial, y es la falta de claridad. Dejadme que lo explique con una ilustración, ¿no? Un suceso que tuvo lugar el año pasado, no recuerdo exactamente en qué lugar de los Estados Unidos, el Departamento de Policía, queriendo mejorar la actuación de los efectivos policiales en el caso de manifestaciones que deben de reprimirse muchas veces por la fuerza, decidió lanzar un estudio basado en la inteligencia artificial para prevenir estos casos y eliminar de la actuación represora a los policías, a los individuos que tuvieran más posibilidad de actuar de forma violenta en la reprensión de una manifestación. Entonces, bueno, se dio a la inteligencia artificial todos los datos psicológicos, sociológicos, intelectuales de todos los policías del departamento, y la inteligencia artificial efectivamente designó una docena de policías problemáticos a los cuales se les expulsó del cuerpo, simplemente. Entonces el sindicato de policía protestó, ¿no? Dijo, ¿cómo es que a estas personas se les excluye de su trabajo, de su posición como policías? Y el Departamento de Policías tuvo que admitir que había utilizado la inteligencia artificial, pero no supo explicar por qué. ¿Ah? Esto es lo que se llama la falta de claridad, sobre todo en las redes neuronales profundas. Ni siquiera los creadores de este software o estos sistemas saben el motivo por el cual la inteligencia artificial ha designado tal o cual resultado. Entonces, bueno, esto nos enseña ya cómo debemos de tratar la inteligencia artificial. Tengamos que tener en cuenta que cuanto más profunda es, menos podremos saber el porqué de su resultado. Gracias, Ramón. ¿Cuál es tu visión, Luis, sobre esta pregunta? Gracias, Mora. Ciertamente, como bien nos comparte Ramón, hay diversos tipos de riesgos conocidos y hay una gran cantidad de riesgos que sabemos que se van a presentar, pero no sabemos exactamente cómo ni cuándo exactamente, ¿no? Yo me atrevería a resaltar desde el punto de vista ético, partiendo de la base de que la ética es una disciplina que lleva la moralidad a la convivencia social. Que quizás uno de los riesgos más elevados es que hasta el día de hoy la inteligencia artificial es propiedad privada. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos aquellos que somos usuarios de la inteligencia artificial del día de hoy, sin estar muy conscientes de ello, cada aplicación, cada página web, cada pregunta que le hacemos a Google a través de Gemini o cualquier otro tipo de plataforma de inteligencia artificial, la utilizamos con comodidad, con curiosidad, con reservas, pero lo que quizás no reflexionamos es que detrás de todo lo que la inteligencia artificial nos está presentando, hay un
propósito de ganancia, de predominancia, de acumulación de seguidores, de usuarios que tienen en el fondo intereses económicos. Entonces, eso es un grave problema ético para la sociedad, porque cuando los que están jugando e invirtiendo cantidades multimillonarias en el desarrollo de todas estas tecnologías tienen intereses de grupos privados, los que financian la posibilidad de estas tecnologías, debemos de ser muy cuidadosos en no descansar demasiado nuestra confianza en una sola fuente de inteligencia artificial, saber quiénes están detrás, de pronto utilizar más de una fuente, es un poco siguiendo la sabiduría milenaria de pedir una segunda, una tercera opinión, además de tener mucho cuidado y utilizar nuestro mejor juicio y criterio en el evaluar los resultados, las propuestas que nos está dando la inteligencia artificial. Específicamente me estoy refiriendo a la dimensión de la inteligencia artificial que tiene que ver con los modelos de lenguajes masivos, los Large Language Models que se llaman en inglés, porque ahí hay un tema de que combina tanto una probabilidad matemática, inteligencia, los lenguajes, los modelos de lenguaje masivos utilizan la mayor probabilidad de que la respuesta que nos van a dar es correcta, a la par de buscar avanzar los intereses de los que mantienen esa inteligencia artificial. Entonces, en resumen, recordemos siempre que en tanto la inteligencia artificial siga siendo predominantemente propiedad privada, tendremos que ser muy cuidadosos en cómo utilizamos los preceptos, las recomendaciones y los principios éticos que abraza la inteligencia artificial en sus recomendaciones al tomar decisiones y al utilizar ese contenido como parte de nuestra vida cotidiana. Gracias, Luis. Y se me ocurre que también que quizás en el futuro tengamos problemas legales con este tema, ¿no? Muy cierto, si me permites decir una palabra al respecto, justamente el mes pasado tuve una sesión de emprendimiento. Yo hago sesiones de emprendimiento mensuales en la comunidad de emprendedores de Ginebra, en Suiza. Eh, Invité precisamente a un abogado experto en propiedad intelectual. Y ahí lo más importante que debemos recordar es que si nosotros tenemos alguna idea innovadora o algún tipo de cuestión o pregunta que queremos proteger porque es parte de nuestra creatividad, de nuestra propia inventiva, cuando nosotros utilicemos una plataforma de inteligencia artificial para hacer esa pregunta, en ese momento, desde el punto de vista legal, los dueños de la plataforma de la inteligencia artificial se convierten en dueños de tu idea innovadora que le preguntaste a la inteligencia artificial, te ayudará a desarrollar. Entonces, es un punto muy importante el que mencionas, que hay que tener cuidado con él. Bien, gracias, Luis, por este aporte y por esta llamada de atención que tenemos que tener todos. Juan Carlos, ¿cuál es tu mirada sobre los riesgos éticos más significativos con este tema de la inteligencia artificial? Pues basándome en la cosmovisión del hinduismo, estos principios éticos y consideraciones espirituales, vemos tres puntos clave que pueden ser riesgos peligrosos, ¿no? El primero de ellos, la pérdida de la autonomía. La dependencia excesiva de la inteligencia artificial podría hacer disminuir la capacidad humana para tomar decisiones conscientes, ¿no? Lo que contraviene el principio de Purusharta. Purusharta en el hinduismo dice que todas las personas tienen en la vida una serie de metas, ¿no? Como son los deberes espirituales, el desarrollo económico, el formar una familia, la búsqueda continua de la iluminación espiritual. Y entonces esta facilidad que nos da la inteligencia artificial puede ir en detrimento del esfuerzo que puede desarrollar la propia persona. Luego, otro punto importante es la desigualdad y la discriminación, porque claro, los algoritmos de la inteligencia artificial pueden poner una serie de sesgos
perpetuo ya existente, lo cual va en contra del ideal hindú de samasta, que es la igualdad, ¿no? Y esto podría producir una serie de injusticias sociales, porque si se programa que a ciertas personas por pertenecer a una determinada religión o una determinada raza, ya se les aplica una etiqueta de carácter inferior, pues ahí estamos creando una desigualdad social, ¿no? Y otro punto muy importante, otro riesgo es la privacidad y aparigraha. Aparigraha en sánscrito significa el no poseer de forma excesiva, el no poseer de forma caprichosa, no poseer objetos o incluso vida que en exceso, ¿no? Entonces, el respeto a la privacidad es algo muy esencial y la recopilación y el uso indebido de datos personales pueden violar el principio de aparigraha, porque si hay personas que sin mi consentimiento tienen datos personales míos, lo cual de una forma u otra están poseyendo mi persona, mi identidad. Y bueno, esto lo que hace es no promueve el respeto hacia los demás, ¿no? Estas son, digamos, las tres riesgos fundamentales que podríamos profundizar en alguno más que vemos desde la visión del hinduismo. Gracias, Juan Carlos, por tu visión. Bueno, Rafa, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, muchas gracias por la pregunta y por este programa, porque creo que nos estamos planteando algunas de las cosas que van a ser esenciales y definitorias de nuestro tiempo. Pero el tema de la inteligencia artificial yo lo he reflexionado mucho y llega un momento en que no soy capaz de pensar más allá. Además, yo siempre he creído que tengo una gran capacidad profetológica en el sentido de que soy capaz de intuir por dónde van a ir las futuras tecnologías y ya desde pequeño, que tenía un ordenador ZX Spectrum, me ha gustado programar y más o menos creo que he ido acertando sobre cuáles han sido los derroteros de evolución de la informática y de las nuevas tecnologías. Sin embargo, con la inteligencia artificial tengo que reconocer dos cosas. Primero, que me equivoqué, porque jamás pensé que sería posible llegar a desarrollar con la tecnología de principios del siglo XXI una tecnología parecida a los grandes modelos del lenguaje como el ChatGPT, Gemini, etcétera. Me parecía que eso era algo de ciencia ficción y del futuro y sin embargo aquí están. Y luego cuando me pongo a pensar llega un momento en que lo que veo es un abismo, o sea, más allá de cierto punto o de cierto grado, me parece que es casi imposible para nosotros, al menos para mí, ver más allá de lo que va a ocurrir, porque es una tecnología tan disruptiva, tan nueva, que va a cambiar tanto las cosas, que sería como preguntarle a la primera persona que ha encendido una antorcha en la historia de la humanidad cómo cree que va a ser la influencia del fuego, o cuando se descubre o se inventa la escritura, cómo va a influir este nuevo invento, el alfabeto, en la historia de la humanidad. Me parece que estamos viviendo la mayor revolución en términos globales de evolución tecnológica, probablemente desde el neolítico o desde la invención de la escritura. Entonces hay un momento en el que más allá hay un velo, porque va a cambiar, aunque no avanzara ya más, digamos, aunque hubiéramos tocado techo en cuanto a desarrollo tecnológico, va a cambiar tanto las cosas que es casi imposible saber hacia dónde va a ir. Lo que sí estoy seguro es que el mundo de 5 o 10 años, dentro de 5 o 10 años, va a ser muy distinto, muy diferente al mundo que tenemos ahora. Imagino que, como siempre, para bien y para mal. En cuanto a los riesgos más significativos, bueno, he hecho aquí una lista de los más habituales que se suelen manejar y el primero, el de la delegación de nuestra propia capacidad de reflexionar, de autonomía y de agencia humana. Si yo tengo ahí una máquina que en principio lo hace todo mejor que yo y que es capaz de tomar decisiones complejas mejor que un ser humano, poco a poco vamos a ir delegando aspectos de nuestra voluntad y de nuestra capacidad de agencia en esa máquina y además nos vamos a fiar de ella. Y aquí pasa una cosa también muy interesante, que la máquina es un subconjunto del humano, es algo que hemos creado nosotros. Luego es posible que si hay ciertos potenciales o desarrollos humanos que no estén en la máquina, como esto para mí también es evidente, puede que se vayan diluyendo y se vayan perdiendo y nadie los desarrolle y al final vivamos en una realidad un poco más maquinal incluso de la que estamos viviendo ahora, ¿no? Esto sería posible. La inteligencia artificial para mí es genuina inteligencia. Esto es algo que me ha costado mucho aceptar. No es simplemente un algoritmo que replica de manera más o menos mecánica
aquello que ya se le ha ofrecido, sino que tiene unas capacidades creativas sorprendentes e incluso emergen comportamientos y dinámicas del modelo que no han sido predichas por sus creadores, lo cual es alucinante. Decir, como yo he escuchado mucho por ahí, y lo entiendo, porque es algo que me tiene a mí también un poco asustado y fascinado a partes iguales, esto que he escuchado decir por ahí de que sería como simplemente un ordenador, pero más complejo. Sí, claro, se basa en un ordenador, pero abre un nuevo mundo de posibilidades, como un nuevo orden creativo que antes no se tenía. Sería como decir, es que un ordenador no es más que un cacharro eléctrico como una tostadora. Y claro que es verdad, un ordenador es un cacharro eléctrico como una tostadora, pero en cuanto que se puede programar, se generan como un nuevo espacio de libertad que antes no se tenía, de la misma manera que se genera con la inteligencia artificial dentro del ordenador como un nuevo espacio de una libertad a través de las redes neuronales y de los transformers, ¿no? De las tecnologías internas del bicho que antes no se tenían. Y eso lo va a cambiar todo. Entonces, vamos a ir delegando, y esto ha pasado muchas veces. Yo recuerdo que mi abuelo, que era ingeniero, era capaz de multiplicar de cabeza dos números de manera inmediata, decía 27 por 48, pum, y de manera inmediata lo multiplicaba, porque cuando él empezó a estudiar la carrera no usaba apenas calculadora. Y como esto, un montón de cosas más, ¿no? Que hemos ido como sacando fuera de nosotros mismos ciertas capacidades y entonces se van perdiendo. Hoy en día es dramático para mí la pérdida que tienen los chavales jóvenes en institutos, lo sé a través de mi mujer que es profe de instituto, pues de atención y de memoria, porque parece que son cualidades que ya no son muy necesarias, especialmente la memoria, porque todo lo puedo googlear o consultar en Google. Pues en un futuro que ya está aquí, probablemente ni siquiera tengamos que razonar demasiado porque ya tendremos una máquina automática que razona por nosotros y esto es tremendo. Otro peligro, desigualdad y concentración de poder, claro, el tecnofeudalismo famoso. De hecho, ahora mismo estamos sometidos a un cierto grado de tecnofeudalismo, ¿no? Porque esto que estamos haciendo aquí se publica en una serie de plataformas que tienen llegada mundial, como pueden ser YouTube, Spotify, etcétera, y nosotros de todo este trabajo que estamos haciendo, que es un trabajo de comunicación, no vemos nada o una pequeña parte, mientras que YouTube y Spotify se llevan la mayor parte de lo que hacemos. Recuerda un poco a las viejas técnicas económicas del feudalismo, en el que uno está trabajando una tierra que no es suya por un mínimo o miserable incluso porcentaje y todo lo demás va al señor feudal, aunque en este caso el señor feudal sea un señor feudal tecnológico y de cara amable que vive en Silicon Valley, ¿no? Y además esto puede generar también que haya una brecha digital entre países y esto creo que es especialmente importante y relevante en Europa, porque a mí me parece que en Europa se está haciendo algo esencial, que es legislar la inteligencia artificial para que no se vaya de madre, porque perfectamente podría ser, como ahora veremos, pero por otra parte nos vamos quedando atrás precisamente por la rigidez de esa legislación. Y entonces eso podría generar como un mundo a varias velocidades en que los países que no sean capaces, por los motivos que sean, de adoptar la inteligencia artificial, incluso asumiendo los peligros que conviene, se vayan quedando atrás. Y esto le podría pasar a Europa perfectamente, pero a la vez entiendo también, y soy el primero en decir, que es necesaria una legislación. Porque como decía antes, yo me siento como en la película Alien, ¿no? Que hay un momento en el que se estaba... perdón, en la película Alien, que había un momento en el que el androide de la película precisamente estaba fascinado con el alien y decía, un perfecto organismo, va a destruir la humanidad, pero es alucinante, ¿no? Pues yo estoy igual, ¿no? Fascinado y aterrado casi a partes iguales. Eh, Más peligros de la IA, la caja negra, ¿no? La falta de transparencia. Ni siquiera los creadores de la inteligencia artificial saben exactamente qué pasa ahí dentro, porque como decía al principio, es un nuevo ámbito que está todavía todo por descubrir y estamos sorprendidos de las capacidades que tienen estas, sobre todo los grandes modelos de lenguaje, bueno, que ya son multimodales, los LLM, pero esto es en la punta del iceberg de algo muy grande que está por venir, porque parece que todavía existen, no solamente aumentando el tamaño, que ahí a lo mejor se va tocando un cierto efecto techo, pero parece que existen otras muchas maneras de aumentar esta inteligencia y es muy posible que en el futuro la inteligencia sea como el agua, que llegue por todos los grifos y que baste abrir el grifo para que salga inteligencia. Y ahora la estamos pagando, pero esto se va a convertir en algo como tan omnipresente que es posible que acabe siendo al revés, que nos paguen a nosotros por utilizarla porque se requieran estos datos humanos para entrenar unas inteligencias que ya son baratísimas, que van a estar presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. No vamos a tener un aparato, yo que sé, una tostadora, que no sea inteligente y en un sentido casi fuerte del término, diría yo. Más peligros, deshumanización y cosificación, claro, reducción del sujeto a una mera cosa. Si tenemos una máquina que aparentemente imita, esto es importante también, el comportamiento humano, pues entonces nosotros ya a lo mejor nos convertimos también en un algoritmo. Es lo de que el problema no es que crezca la inteligencia artificial, sino que decrezca la inteligencia natural o la inteligencia humana.
porque como somos tan plásticos, este problema lo veía yo ya en la facultad, somos tan plásticos y tan moldeables y el ser humano tiene el problema que viene sin manual de instrucciones, no tenemos un marco claro que nos diga lo que somos. Entonces enseguida podemos llegar a creer que somos aquello que se nos dice. Entonces ya en la carrera se hablaba de la metáfora del ordenador, que el ser humano funciona como un ordenador, que a mí esto me parece absurdo, creo que somos lo opuesto a un ordenador en casi todo. Pero bueno, se decía, funciona como un ordenador, hay unos inputs, unos outputs, unos procesos intermedios, y el problema de esto es que podemos llegar a creernos que somos ordenadores y funcionar así, porque somos tan plásticos y tan necesitados como de un relato o de un mito o de una metáfora que explique lo que somos, que podemos coger esta, y con las IAs, claro que va a pasar, somos como una IA y entonces vamos a funcionar de la misma manera. Control social y vigilancia, por supuesto. Yo me imagino que esto será lo que estaréis diciendo la mayoría, ¿no? Y un riesgo global de la erosión de la propia libertad. Como un panóptico de Foucault, claro, una inteligencia artificial lo va a controlar todo. Entonces no va a haber ya un dato que se escape a la trituradora omnipresente de la máquina. El panóptico de Foucault, pero llevado a un límite ya increíble, ¿no? Y luego, por supuesto, el problema de la evolución convergente, es decir, hay ya IAs que son capaces de programar otras IAs, entonces esto puede desalinearse de los intereses humanos muy rápidamente y que se generen derivas en las cuales las máquinas empiezan a tener intereses diferentes a los humanos y es muy posible que, como ya ocurre, por ejemplo, en el ámbito del ajedrez, lo hagan mucho mejor que nosotros y entonces consigan sus propios intereses de una manera mucho más eficaz y rápida que la de cualquier humano. Entonces es muy importante ver de qué manera podríamos alinear la máquina o la inteligencia artificial con los intereses humanos y esto es algo complejísimo. Y luego está lo que llaman también algunos autores, como Mustafa Suleyman, el de DeepMind, autores referentes, punteros en inteligencia artificial, que tiene un libro fantástico que es La ola que viene, o La próxima ola, o algo así, hablando de la ola de la inteligencia artificial, en el que habla del efecto gorila. ¿Por qué si un gorila es mejor que nosotros en casi todos los aspectos, es más rápido, es más fuerte, es más ágil? Sin embargo, el gorila está metido en una jaula y nosotros estamos fuera mirando al gorila, solo por un elemento, porque somos más listos que el gorila. ¿Qué pasará cuando tengamos una máquina más lista que nosotros? ¿Es esto posible? Yo no lo sé. La AGI famosa, la inteligencia artificial general, ¿será posible una máquina que de manera general, no en ámbitos muy específicos como la producción del lenguaje, etcétera, sea realmente más inteligente que lo humano? Yo hace nada, 5 años hubiera dicho que no, pero ahora la verdad es que no estoy seguro. Y si eso ocurriera, habría que replantearse este problema, el efecto gorila. Tal vez si hay algo más inteligente que nosotros, pues acabemos como el gorila metidos en la jaula o estemos, e incluso tal vez sin saberlo, inadvertidamente manipulados por la máquina al servicio de unos intereses que se nos escapan. Gracias, Rafa. Y ahora vamos a la segunda ronda de preguntas para nuestros invitados. Y es la siguiente. ¿Cómo afecta el uso de la inteligencia artificial nuestra percepción sobre el propósito y la existencia de la humanidad? Y vamos a ir cambiando y rotando el orden de las respuestas. Así que, por favor, Luis, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Gracias, Mora. Es una pregunta muy interesante porque nos invita a reflexionar primeramente en aquello que consideramos conceptualmente es el propósito del existir. Entonces, si yo puedo ofrecer como un marco posible que el propósito del existir es el servicio, darle significado a nuestro existir requiere que tengamos algo que ofrecer como servicio a los demás. Hoy por hoy, en el sistema económico que domina el mundo, que podemos afirmar es el capitalismo, la inteligencia y la capacidad de ofrecer algún tipo de valor a los demás como resultado de lo que hemos ido aprendiendo de manera académica o de manera experiencial, de experiencia profesional, es aquello que nos da valor, le da significado a lo que podemos ofrecer como servicio para darle propósito a nuestra vida. La inteligencia artificial el día de hoy ya se ha convertido en un gran desafío a ese valor intrínseco que cada uno de nosotros tenemos, dado nuestro conocimiento técnico, dado nuestro conocimiento de experiencia sobre aspectos
de aquello que nuestro propio intelecto ha ido adquiriendo en el curso de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si el día de hoy en el mundo la gente que recibe una cierta compensación económica o algún tipo de reconocimiento por su contribución, su servicio a la sociedad, a su familia, a su entorno, es resultado de aquello que ha aprendido, en el futuro, la mejor persona que va a poder ofrecer la mejor calidad de conocimiento técnico y el cúmulo de experiencias adquiridas por la sociedad va a ser muy probablemente un robot o un humanoide. Lo cual significa que mucho del propósito que nosotros hemos adquirido al día de hoy comenzará a ser sustituido por la inteligencia artificial de manera directa o a través de un tercer personaje, como me refiero a un robot o un humanoide. Entonces, eso causa que reflexionemos entonces cuál es la forma en la que puedo mantener mi relevancia y continuar sustentando mi propósito de vida. Bueno, tiene que ver con los aspectos de la humanidad y de la espiritualidad que no serán aparentemente nunca posibles de reflejar en una conducta consciente de una máquina o de un robot o de algún tipo de inteligencia artificial creada por los seres humanos. Entonces, ese es uno de los elementos importantes a recordar, el que la inteligencia artificial puede aumentar nuestro potencial intelectual y nuestro potencial de tener un propósito si la integramos a nuestras vidas de manera inteligente, sin perder, y no solamente no dejando, no permitiendo que se pierda, sino aumentando nuestro enfoque y nuestro énfasis en nuestra humanidad y nuestros valores espirituales al darle un propósito que va más allá de lo eminentemente técnico y de conocimiento que hoy por hoy la sociedad mantiene como ese propósito esencial del ser humano de manera materialista, ¿no? Gracias, Luis. Ramón, ¿qué pensás sobre esto? Bueno, creo que Luis tiene mucha razón al hablar yo llamaría la despersonalización de la información. Y este es un riesgo que tenemos que tener en cuenta. A mí me gustaría cuestionar el término inteligencia, en este contexto, inteligencia artificial, ¿no? Como decía Luis, lo que hay detrás de la inteligencia artificial hoy en día son intereses económicos, ¿no? Se está creando esta burbuja, como hace unos años estaba la burbuja de las .com, ¿no? Bueno, hoy tenemos la burbuja de la inteligencia artificial y es una guerra entre distintas empresas para alcanzar el máximo número de consumidores de inteligencia artificial, ¿no? Lo que lo está moviendo no es más ni menos que los intereses económicos. Si esto no diera dinero, no tendríamos inteligencia artificial o la tendríamos de otra forma, ¿no? Entonces, el término inteligencia está escogido para un poco para hacernos creer que estamos tratando con una inteligencia. No es una inteligencia, es un sistema de información que imita las respuestas de agentes inteligentes, utilizando las respuestas que agentes inteligentes han dado en el pasado. Pero no es inteligencia en el sentido en que nosotros entendemos la inteligencia del ser humano e incluso la inteligencia animal. La inteligencia artificial, por ejemplo, no tiene sentido del humor, ¿no? Lo cual es parte de la inteligencia del ser humano, ¿no? Entonces, creo que deberíamos diferenciar entre inteligencia y sabiduría. Lo que el ser humano necesita en las situaciones existenciales, las situaciones claves de su vida, es sabiduría. Para escoger la persona con la que me voy a casar, no es la inteligencia, un poco de inteligencia sí que necesitaré, pero necesitaré sobre todo sabiduría. Y eso es algo que una máquina que procese la información no va a poder darme nunca. Entonces, en ese sentido, quisiera diferenciar que hay necesidades profundas del ser humano
que solamente pueden ser satisfechas por otros seres humanos, ¿no? El consejo, la educación, la orientación, el apoyo, la empatía, el amor, la amistad, ¿no? Son facetas del ser humano que no podrán ser nunca reemplazadas por la inteligencia artificial, ¿no? Y en este sentido, me viene a la mente algo que quizás ha planteado un punto de temor en algunas personas, es lo que se denomina en este contexto la singularidad. La singularidad en este contexto se refiere al punto en el cual la inteligencia artificial llegará a sobrepasar a la inteligencia humana y los sistemas de inteligencia artificial acabarán gobernando el mundo y gobernándonos a nosotros mismos, ¿no? Esto es ciencia ficción, ¿no? La singularidad no va a llegar porque la inteligencia artificial no es consciente de sí misma. Estos sistemas no tienen conciencia de su propia existencia, ¿no? Por lo tanto, nunca van a poder sobrepasar, ni mucho menos controlar a la humanidad. Gracias, Ramón, y sobre todo tener en cuenta que no todos los datos que nos arroja la inteligencia artificial son reales, ¿no? Eso es muy importante de tener en cuenta. Juan Carlos, por favor, ¿cuál es tu reflexión sobre esta pregunta? Bueno, primero de todo coincido con mis compañeros en sus apreciaciones de que no podemos sustituir nunca las emociones, los sentimientos, las interacciones entre los seres humanos, y mucho menos en el aspecto más trascendental entre el alma individual y el alma suprema, llámese Dios, la divinidad, el universo. Y bueno, y como bien ha dicho mi compañero anterior, diferenciar entre la inteligencia de la sabiduría. El sánscrito utiliza la palabra jnana, conocimiento, vigyana, conocimiento supremo, aquello que trasciende, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, y siempre hablo en nombre de la cosmovisión del hinduismo, el dharma. El dharma es el deber ético y, bueno, la inteligencia artificial debe de desarrollarse y utilizarse de manera que promueva el bienestar colectivo y la armonía social, con ese concepto de dharma, que es las acciones justas y las acciones éticas. Otro tema importante que es una de las piedras angulares del hinduismo es la ahimsa, la no violencia, ¿no? La inteligencia artificial debe de utilizarse para no causar daño a otras personas, no de un daño solamente físico, sino de daño emocional cuando se ha utilizado para denigrar o burlarse o intentar defenestrar a ciertas personas y se ha utilizado, ¿no? Porque hemos visto a veces que se han hecho de jóvenes, le han hecho poses desnudas, etcétera, para ridiculizarla en el ambiente estudiantil, ¿no? Entonces eso crea un daño emocional irreparable, ¿no? Estaríamos cometiendo un acto violento, ¿no? Todas estas tecnologías tienen que tener muy claro de sus creadores de la dignidad y de los derechos de todos. Y también es muy importante que aunque sea una inteligencia artificial, finalmente la mano humana está detrás de ella. Es la que la ha creado, es la que ha puesto todos ese conocimiento base a que pueda servir a la humanidad. O sea que finalmente es muy importante que nunca se pierda el libre albedrío, la capacidad de decisión que tiene el ser humano y que aquellos que estén en programación, en dedicación a la inteligencia artificial, tienen que ser honestos consigo mismo e independientemente que las empresas no ganan dinero, que hasta cierto punto es lícito, es su forma de existir, pero que esos beneficios del dinero y de la inteligencia reviertan en los ciudadanos, ¿no? Finalmente, nosotros tenemos un dicho, Vasudhaiva Kutumbakam, que quiere decir la humanidad es una familia, y la inteligencia artificial debe de fomentar esta unidad, esta comprensión global y puede ayudar superando barreras culturales y lingüísticas para promover una comunidad humana más inclusiva independientemente de nuestras diferencias ideológicas o teológicas, ¿no? Esa es nuestra opinión.
Gracias, súper interesante, Juan Carlos, muchas gracias. ¿Y cuál es tu aporte, Rafa? Por favor. Wow, buenísima pregunta también, muy necesaria. Yo aquí, para intentar ir más rápido que el anterior, lo que veo es una posibilidad de que lo más genuino y realmente humano se pueda revalorizar mucho. Es muy posible que haya, por lo menos en los próximos años, más allá de eso es casi imposible predecir nada, porque va a haber, como decía antes, fenómenos caóticos y estocásticos en que van a cambiar tanto las cosas que no vamos a saber muy bien, por lo menos no desde aquí, qué es lo que puede ocurrir. Pero es muy posible que en unos pocos años haya una gran mayoría de gente que esté fascinada con las posibilidades de la inteligencia artificial y haya una pequeña y creciente minoría que quiera, no como una especie de neoluditas, tampoco creo que vaya en ese sentido, aunque lo sabrá, sino que revaloricen la presencialidad y el contacto y el trato humano directo y aquello que específicamente nos hace humanos. Para mí lo que específicamente nos hace humanos, como ya creo que he dicho en otros de los encuentros que hemos tenido, es que tenemos una conexión con la totalidad, que somos una parcialidad relativa que a la vez es un absoluto total. Es decir, que habita en nosotros algo de lo infinito. Somos seres a la vez finitos e infinitos, absolutos y relativos, de alguna manera teofánicos, y ese aspecto espiritual creo yo que podrá ser solo imitado, pero nunca genuinamente vivido por la máquina. Yo no creo por ahora en la posibilidad de una máquina consciente, aunque estoy totalmente abierto a equivocarme porque ya dije al principio que ya me he equivocado con esto. Así que todo podría ser. También depende mucho de definiciones de conciencia, es algo muy complejo. Pero con un alma y una profundidad a la manera humana es muy posible que no, o por lo menos no por ahora con el tipo de tecnologías que tenemos. Entonces esto podría llevarnos a un mundo que yo imagino un poco parecido a los de las novelas de Frank Herbert o la película, que son muy buenas películas, yo creo, las de Dune, en el que haya pequeños grupos en los que la mística y la vida espiritual sea lo prioritario y todo lo demás estará o puede llegar a estar medio resuelto o no ser tan importante y tan interesante. Si viviéramos en un mundo, por ejemplo, en el que yo pudiera ver una teleserie al gusto que se generara on the fly sobre la marcha exactamente como yo le pidiera, y esto lo vamos a ver, yo creo, que yo le diga a la máquina, pues quiero una teleserie en que el protagonista sea yo luchando contra alienígenas, pero con una estética del oeste y que haya otra actriz que sea Angelina Jolie, y yo creo que pim, de manera inmediata lo vamos a ver sobre la marcha y la máquina me va a conocer tanto que me va a dar una serie perfecta para mí. Pues entonces, en un mundo así, y todo esto en todos los ámbitos, pues probablemente lo único que nos quede sea la mística, sea el encuentro presencial con otros humanos y la profundización en lo interior. Entonces puede que un efecto secundario positivo y no sospechado por los creadores de la inteligencia artificial sea que haya un revival o un despertar de la mística y necesariamente esto influirá también en las visiones religiosas y en una nueva religión. O no, no una nueva religión en el sentido de una religión tecnológica, porque hay ya quien adora las IAs como una especie de deidad o de futura deidad, pero sí de los aspectos religiosos que ya tenemos que se van a potenciar, ¿no? Esto como mínimo. Luego, hay que redefinir qué es la inteligencia. La inteligencia humana no puede quedarse en algo solo en procesos, digamos, lógico-matemáticos como los de las redes neuronales. En nosotros hay algo más y esto es fácil darse cuenta a través de la meditación. Yo aquí he visto que hay dos tipos de personas. Los que han hecho un trabajo de exploración interior y de conexión espiritual y se dan cuenta que la IA solo está simulando inteligencia y los que no, y entonces creen que esa es toda la inteligencia que hay. Y aquí tendremos que replantearnos muy en serio qué es lo que somos y entrar dentro para darnos cuenta de todas esas dimensiones espirituales que no están presentes en la inteligencia artificial. Luego los problemas de la simulación y la autenticidad, que realmente es auténtico y que no. Esto es tanto un riesgo como a la vez la posibilidad, como decía al principio, de revalorizar la autenticidad, ¿no? Y de poner en valor de nuevo el propósito humano y la espiritualidad con el riesgo también de narcisismo colectivo, claro, por supuesto, ¿no? Que tengamos una máquina que está todo el tiempo devolviéndonos las mejores imágenes de nosotros mismos. Esto ya pasa. Yo tengo pacientes que dicen, voy a correr con el perro y luego si me siento mal hablo con el ChatGPT y me da una devolución buenísima en que me empieza a sentir súper bien porque la máquina nos dora la píldora porque así seguimos manejándola, digamos, ¿no? Entonces eso generaría una especie de riesgo de narcisismo colectivo. Gracias, Rafa, por esta mirada tan profunda. Y ahora vamos a continuar con las preguntas individuales. Y vamos a comenzar con Ramón. Ramón,
¿Cómo podemos cultivar una relación ética y espiritualmente consciente con la inteligencia artificial de manera que beneficie tanto a individuos como a comunidades? Bueno, esta es una pregunta que surge cada vez que la humanidad em, supera una etapa o llega a un nuevo nivel de conocimiento de la naturaleza, del entorno en que nos rodea. Esta es la pregunta que surgió cuando se empezó a descubrir la energía atómica. ¿Qué vamos a hacer con la energía atómica? ¿Vamos a destruir nuestro planeta o, o vamos a curar enfermedades, ¿no? Surgió cuando la medicina empezó a dominar las técnicas de anestesia. ¿Qué vamos a hacer con la anestesia, ¿no? Bueno, y ahora estamos frente a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo vamos a relacionarnos con la inteligencia artificial? Esta es la pregunta que le surge a la primera generación que se enfrenta a la novedad tecnológica, ¿no? Que son, en este caso, bueno, pues las personas que en estos momentos utilizamos la inteligencia artificial, la inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas. Esto era algo que no existía en mi juventud. Y esta es la pregunta que muchos nos hacemos y que debemos hacernos como individuo y como sociedad. Yo quisiera responder de una forma muy breve, ¿no? Debemos de tener una actitud hacia la inteligencia artificial considerándola como un instrumento a nuestro servicio, ¿no? Debe ser un instrumento al servicio de la humanidad. Y me gustaría explicar esto con algunos ejemplos sacados de la realidad, ¿no? Hoy en día se utiliza la inteligencia artificial para prevenir suicidios. ¿Cómo se hace? Pues monitorizando simplemente las redes sociales, los contactos, el correo electrónico, las lecturas que ciertas personas son asiduas, ¿no? Un joven que tenga tendencias suicidas lo va a reflejar en su correo electrónico, en las páginas de internet que visita, en sus conversaciones en Facebook, etcétera, etcétera. Y esto puede prevenirse, ¿no? Puede detectarse esta actitud con tiempo, suficiente tiempo para poner remedio. Otro ejemplo, cómo prevenimos que una persona coja un arma y empiece a disparar en contra de una multitud. Estos casos de francotiradores que aparecen de cuando en cuando en las portadas de los periódicos también puede prevenirse con la inteligencia artificial, ¿eh? También podemos monitorizar simplemente la información pública. No estoy hablando de datos privados, simplemente la información pública que estas personas reflejan. O simplemente el problema de una persona que cae en un fanatismo religioso, que llega a convertirse en un terrorista por ciertas ideas políticas o religiosas o morales. Todo esto la inteligencia artificial puede y debe, ¿no? Ser usada para prevenir este tipo de situaciones, pero, insisto, como un instrumento al servicio del hombre, ¿no? La inteligencia artificial que se obtenga de estos sistemas no debe de utilizarse para tomar una decisión directamente. Esta inteligencia debe someterse al criterio de expertos, en estos casos psicológicos, abogados, legales, lo que sea, para que sean ellos los que tomen la decisión. Repito, inteligencia artificial debemos de tomarla como un instrumento muy útil, pero como un instrumento a nuestro servicio. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Bueno, y esta pregunta es para Rafa. ¿Cómo puede la inteligencia artificial contribuir a solucionar problemas globales como la pobreza o la desigualdad desde la perspectiva moral y espiritual? Wow, pues esta es la pregunta. ¿Iremos a un mundo como el de Elon Musk, el que imagina o el que nos quiere vender también, claro, porque ahí hay intereses comerciales brutales? Elon Musk, en el que todos tendremos un sueldo básico por el mero hecho de ser humanos, porque ya no será necesario trabajar en ningún sentido. ¿Qué pasaría? Y esto es algo que puede estar a punto de ocurrir si tuviéramos una máquina capaz de hacer cualquier trabajo humano, pero mejor y más barato, y a un precio mínimo, al de un coche, incluso un coche barato. Los
Los robots humanoides que ya se están vendiendo están al precio de un coche o poco más. Dentro de nada esto va a ir evolucionando y podremos comprar un robot humanoide, perdón, que sea capaz de hacer cualquier trabajo sin cansarse, sin fatiga, sin sindicarse, de manera continua, mucho más rápidamente y eficazmente que un humano. Entonces no va a tener sentido trabajar, porque ¿en qué voy a trabajar yo? Si va a haber un robot que lo haga siempre mejor que yo. Esto nos tiene que llevar a un mundo imprevisible, para empezar. Yo no sé qué pasa a partir de ese momento, pero posiblemente nos lleve a un mundo en el que a nivel global y las guerras, ¿qué pasa con las guerras también, ¿no? Como cuando no haga falta tener un soldado humano, porque va a haber un soldado más barato, eficiente, tremendamente frío y mortal, es tremendo, ¿no? Entonces, o acabaremos con el planeta, el riesgo real de la destrucción de la humanidad, que por supuesto está implícito como una semilla en este tipo de desarrollos y de inteligencias, es algo que podría ocurrir de muchas maneras. Y el riesgo de no tener que trabajar, y el ser humano cuando no trabaja, más bien se enloquece, no. Por eso, como decía antes, tendría que ser como una realidad tipo Dune en que se revalorizara la mística para que tengamos algo que hacer, porque en un mundo en el que no hay nada que hacer, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces sí es posible que tengamos una inteligencia artificial y esto es alucinante decirlo, o sea, me parece que estoy en el futuro. Yo recuerdo cuando era niño, ¿no? Yo ya tengo, bueno, tampoco soy tan mayor, pero tengo ya casi 50 años, y cuando era niño y veía películas en la tele que decía en un futuro no muy distante y era 1990 ese futuro, ¿no? Pues ya estamos en el futuro distante incluso, en el que están pasando cosas que son alucinantes y lo vamos a ver, yo creo. Eh, Máquinas que hagan, sí, que la vida humana tenga que ser concebida de manera radical, de una forma muy diferente. Entonces, ¿seremos capaces de poner eso al servicio de unos valores humanos? Pues lo veo difícil, porque como decía antes, el ser humano, ¿cómo es esto? El diablo cuando se aburre mata moscas con el rabo. Pues esto es lo que va a pasar. La gran mayoría de la gente, si no tiene algo concreto que hacer, algo en lo que trabajar, se va a neurotizar. Habrá que inventar trabajos que a lo mejor lo hace la propia IA para tener a los humanos entretenidos y ya estamos en un mundo como un circo de los humanos o un Matrix de los humanos, una cosa muy rara, ¿no? También hay que tener cuidado, por lo menos por ahora, en caer en este solucionismo tecnológico, ¿no? En este mundo futuro de Elon Musk en el que la tecnología será capaz de solventarlo y solucionarlo todo, porque siempre va a haber humanos detrás y grupos e intereses de poder. Y esos grupos e intereses de poder no creo que puedan ser desplazados fácilmente ni por la inteligencia artificial ni por una visión más democrática de la humanidad, porque aquí estamos ya hablando siempre en claves de humanidad. Entonces, sí, es posible, yo creo que si queremos, bueno, es que esto ya sería posible, es que es terrible pensar que a día de hoy solucionar, como decías en la pregunta, a ver, la pobreza y la desigualdad sería ya posible. Si de verdad quisiéramos y hubiera voluntad política por parte de los gobiernos, ya a día de hoy se podría solucionar la pobreza y la desigualdad a nivel mundial seguramente. Sin embargo, no queremos renunciar a nuestra parte, a nuestros privilegios o algo así, a lo nuestro, y entonces sigue ahí. ¿Con las inteligencias artificiales será posible? Sí, será posible. Otra cosa es que queramos hacerlo y que no acabe ahondando en lo contrario, en mayores desigualdades entre un grupo rico tecnocrático que lo controla todo, incluso de maneras muy sutiles, y una gran masa metida en el pan y circo, en el tecno pan y circo, un poco idiotizadas, viendo teleseries y disfrutando continuamente de juegos o incluso de sustancias y de drogas como el Soma de Aldous Huxley, que les tienen muy entretenidos, ¿no? No lo sé. Pero sí, podría ser, vamos a ser optimistas, quién sabe, ojalá la propia inteligencia artificial aquí pueda ser más listo que nosotros y como en una película de ciencia ficción con final feliz pueda acabar haciéndolo mejor. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando una máquina lo haga mejor que un político? ¿Será el fin de las ideologías? Y con las religiones, cuando las máquinas hagan una crítica a los textos sagrados de una manera gramatical y sintáctica muy fina, como hasta ahora no hemos sido capaces, ¿será el fin de las religiones? O bueno, es que no hay por dónde pillarlo, como veis, estamos asistiendo a un escenario tan alucinantemente complejo y cambiante en el que no podemos predecir casi nada. Eso sí, tenemos entradas de primera fila o de primera clase para vivir un mundo alucinante. Gracias, Rafa. Bien, y ahora la pregunta es para Luis. Luis, ¿alterará el uso de la inteligencia artificial el papel de la espiritualidad en el ejercicio del libre albedrío y el concepto del existir humano más allá del plano material terrenal? Muchas gracias, Mora.
Muy interesante pregunta porque partimos de la base que algo que Juan Carlos ya nos comentaba es esencial en el existir humano, que es el libre albedrío, ¿no? Ahí me gustaría connotar un poco el contexto bajo el cual la mayoría de nosotros asumimos lo que significa el libre albedrío, que es esa libertad de poder elegir por nuestra propia voluntad, por nuestra propia convicción, en nuestro propio contexto, ¿no? Yo creo que inevitablemente todos nacemos en ese contexto que nos permite comenzar a forjar un criterio y asimilar, absorber valores de nuestros padres, de nuestros líderes, de nuestras religiones si las profesamos, o de aquello que nosotros consideramos le da significado y propósito, regresando al tema anterior, a nuestro existir. Pero creo que también vale la pena connotar lo que es el libre albedrío más allá del plano material, porque yo me atrevería a diferenciar lo que es la capacidad de elegir, tomar decisiones en la cotidianidad acerca de temas intelectuales, materiales, de relaciones e incluso profesionales, con aquello que le da esa dimensión de humanidad a quienes somos y que nos distingue de la realidad animal. Y eso es el crear un vínculo entre la humildad y el libre albedrío. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que, me parece, integrar en nuestra conciencia el concepto de humildad para poder someter nuestra propia voluntad a la voluntad de un ser supremo. Cuando nosotros no alcanzamos a integrar esa humildad en la aceptación de que hay algo superior que dio origen a todo lo que integra nuestra individualidad, es muy difícil pensar en algo metafísico, pensar en algo supremo, pensar en un creador. Sin embargo, la vida constantemente nos recuerda que cuando vamos a muchos de los aspectos que tan casi poéticamente, de manera tan bella, Ramón nos comentaba, que son los preceptos de valores espirituales como la paciencia, la tolerancia, el amor, la cordialidad, la honestidad, la misericordia, la compasión y todos esos elementos que sabemos existen dentro de nosotros. La pregunta filosófica es ¿de dónde provienen esos elementos? Parte de la respuesta será del condicionamiento al que me refiero, pero si vamos hacia atrás lo suficientemente lejos, nos vamos a dar cuenta que todo eso proviene de generaciones humanas que en su momento estuvieron expuestos a revelación divina, a algo que era más allá del animal. Y es allí donde el libre albedrío, que es el someter nuestra voluntad a la voluntad de un Dios o de un creador, requiere de esa humildad que nos permitirá avanzar en los aspectos que nos definen como humanos aún más. ¿Qué tiene que ver todo esto con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial puede ser un jugador muy valioso en incrementar nuestro acceso a información de los valores espirituales que hoy sustentamos o que buscamos fortalecer o edificar, o puede dirigirnos hacia el otro lado, que es el convertirnos en más materialistas, secularistas, más inclinados al conocimiento racional, crudo, duro, de cómo es el existir, cayendo en una trampa ideológica. Entonces yo creo que ahí es muy importante que nosotros nos demos cuenta que si nosotros abrazamos con sinceridad un concepto de humildad ante nuestra realidad de ser seres creados que tienen aspectos de divinidad, podremos aproximarnos a la inteligencia artificial con mayor claridad de propósito de qué es aquello que estamos consultando y cómo integramos aquellas verdades, aquellas que sean verificables como verdades, porque regreso a uno de los puntos que nos compartían nuestros colegas, ¿no? Hay mucho de lo que la inteligencia artificial hoy por hoy nos está compartiendo que es erróneo
y que cuando desafiemos a la inteligencia artificial misma diciéndole, pero lo que me acabas de decir es incorrecto porque tengo estas fuentes, dame tus fuentes, la inteligencia artificial misma es muy rápida en decirte, ah, tienes razón, una disculpa, estaba equivocado, estaba equivocada, aquí están mis fuentes y es que yo hice una interpretación errónea. Ok, entonces, hablando, regresando ya para concluir con respecto al libre albedrío, yo creo que ahí debemos de tener en cuenta el punto tan fundamental que nos mencionaba Ramón, que es que la inteligencia artificial será un aliado constructivo y creativo en la medida en la que lo utilicemos de manera sabia, o será un enemigo del cual no somos conscientes, nos está causando un retraso en nuestro avance de valores espirituales personales si nos enfocamos en lo equivocado. Así es que siempre hay que mantener ese carácter, ese criterio y esa humildad en relación con la inteligencia artificial para poder obtener los mejores frutos de nuestra interacción con ella. Gracias, Luis. Súper interesante y profunda tu reflexión. Y ahora viene la pregunta para Juan Carlos. ¿Cómo es la cosmovisión del hinduismo contemporáneo sobre la IA y su posible uso en la transmisión de la espiritualidad hindú? Muy bien, pues agradecer a los compañeros sus aportaciones, que siempre son interesantes. Podemos tomar nota para nuestro propio crecimiento. En el hinduismo tenemos un sistema analítico que le llamamos viveka. Viveka significa el discernimiento, saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal, ¿no? Y entonces, en esto puede ayudar también la inteligencia artificial. Eh, y sobre todo, nosotros tenemos un principio que es yukta vairagya, quiere decir renunciar a lo que no es necesario. Y también los maestros nos han enseñado vairagya vidya, que quiere decir renunciar con conocimiento. Que la renuncia no se basa simplemente en vez de llevar ropa voy a ir desnudo porque así soy más renunciado y Dios me quiere más, o me voy a duchar con agua fría a 10 grados bajo cero porque haciendo esa austeridad Dios se va a fijar en mí. Sino la renuncia se refiere a renunciar todo lo que es negativo para el crecimiento espiritual de la persona y incorporar, integrar todo lo que puede ser beneficioso. Entonces la inteligencia artificial que ha venido para quedarse, pues en el hinduismo también la podemos utilizar y aplicar. De hecho, ya hay maestros espirituales que están creando sus discursos y sus bases de información a través de la guía espiritual para poder ayudar a la introspección, a la meditación, a una mejor comunicación entre maestros y discípulos, salvando las distancias geográficas, temporales, aunque entendemos que la inteligencia artificial nunca va a poder sustituir la presencia física y viva del maestro, ¿no? Del maestro o de la maestra, que ayuda sobre todo en el desarrollo de la vida espiritual. En el proceso de aprendizaje, la inteligencia artificial nos ayuda a eliminar los datos irrelevantes para mejorar nuestra comprensión. Y esto es comparado a un método muy antiguo en la tradición filosófica hindú, que es neti neti. Neti neti significa ni esto ni aquello, sino la capacidad de comprobar a través de pruebas las diferentes enseñanzas que se te dan, ¿no? Esto es un hecho como si te dan un cuchillo y, y el cuchillo lo puedes utilizar para cortar una manzana o lo puedes utilizar para matar a alguien, ¿no? Entonces la inteligencia artificial hay que darle ese uso que sea en beneficio de la humanidad, que ayude a adelantos médicos, adelantos de comunicación, suprimir barreras lingüísticas y sobre todo si es una ayuda al esfuerzo espiritual de la persona. Como hemos comentado, ya hemos coincidido varios, esto no va a sustituir nunca ni el amor entre personas, ni el amor por Dios, no va a sustituir nunca las emociones y no va a sustituir nunca la relación que pueda haber entre un maestro y discípulo a través del conocimiento. Sí que puede ayudar, sí que puede facilitar
las cosas, ¿no? En el hinduismo tenemos una perspectiva, ¿no? Creo que positiva, siempre que esté bajo nuestras manos y que no nos supere, sobre la inteligencia artificial, ¿no? Porque podemos entregar ahí principios básicos del hinduismo, como son dharma, los deberes éticos y religiosos, ahimsa, la no violencia, el libre albedrío, purusharta, que son los objetivos en la vida de un hindú, que como comentante son deberes religiosos, el producir dinero para el funcionamiento de la sociedad. No solamente somos una religión, no hay un aspecto ascético muy pequeño, pero la mayoría de las personas necesitan trabajo y ganar dinero y poder contribuir a la sociedad. Y luego está el aspecto del placer, el aspecto del disfrute también quizás puede ayudar, ¿no? La clave está en utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que enriquezca nuestra experiencia espiritual humana, sin reemplazarla y sin comprometerla. Entonces, si se le puede dar un uso positivo, que eso sería la meta y el anhelo, por supuesto, se va a utilizar también para engañar, defraudar, con fines oscuros y muchas veces pues para tergiversar incluso los mensajes de las escrituras sagradas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a mantener ese equilibrio entre inteligencia artificial, la inteligencia humana y finalmente, como ya he comentado en mi primera introducción, la inteligencia artificial, detrás está la mano humana. Y detrás de la mano humana está la mano divina, la mano de Dios que sin que él apriete el botón, dicho de una forma metafórica, sin su sanción, sin su consentimiento, eh, nada ocurre, nada trasciende en este mundo material. Gracias, Juan Carlos. Bueno, y lamentablemente hemos llegado casi al final de este encuentro, así que les vamos a pedir, por favor, si nos hacen una reflexión final sobre este tema tan importante para el futuro de nuestras generaciones. Ramón, ¿querés comenzar con tu reflexión final? Pues sí, yo quisiera dejar simplemente una pregunta en el aire, una pregunta para que nosotros reflexionemos, una pregunta que yo haría a todos aquellos que están relacionados con el tema de la inteligencia artificial, que dentro de poco vamos a ser todos, ¿no? Tanto los desarrolladores como los consumidores. La pregunta es la siguiente: ¿estamos buscando la verdad en lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra intención final? ¿Buscamos la verdad? ¿Buscamos el bien? ¿Buscamos el bien de nuestro prójimo? ¿Buscamos el progreso de la sociedad? ¿O tenemos otros intereses oscuros y escondidos, aunque no? Esa sería mi pregunta en todo. ¿Buscamos la verdad? Gracias, Ramón. Profundo lo que dijiste. Luis, por favor, tu reflexión. Gracias, Mora. Gran pregunta la que nos comparte Ramón. Creo que necesitaremos una sesión nueva para explorarla a cabalidad. Em, yo me atrevería a dejar un par de reflexiones de por qué podemos ser o invitar a nuestra comunidad a ser optimistas con respecto a la inteligencia artificial. Yo me atrevería a decir que todo lo que he estudiado y lo que veo pasando desde hace algo así como 14 años, comencé a interesarme en todo lo que era el aprendizaje de las máquinas y el Internet de las cosas que se le llama en inglés The Internet of Things, tanto en la industria como en los productos de consumo en el mundo y la robótica y todo lo que devino en lo que es hoy la inteligencia artificial. Yo creo que con el lanzamiento de los lenguajes, los modelos de lenguaje grandes, los Large Language Models, que son a los que hoy por hoy la mayoría de nosotros entendemos como la inteligencia artificial, aunque no es la única modalidad de inteligencia artificial, es la más común hoy. Creo que estamos en este momento en una etapa de el desarrollo de la civilización
sobre todo desde el punto de vista tecnológico y social, muy similar a aquel que vimos cuando se inventó la máquina de vapor o aquel que ocurrió cuando se inventó el correo electrónico y se dio el lanzamiento del Internet. Sin embargo, yo creo que con la inteligencia artificial, la robótica, el aprendizaje de las máquinas y lo que se le llama el Internet of Things, el Internet de las cosas, estamos comenzando una nueva era en el planeta. Estamos comenzando una nueva era en la que no podemos siquiera comenzar a imaginar las repercusiones que va a tener la inteligencia artificial en el desarrollo de la humanidad. Porque va a llegar un momento en el que a través de la inteligencia artificial sintética, y aquellos que no se conozcan ese concepto, los invito a investigarlo, la inteligencia artificial sintética es aquella nueva inteligencia original que resulta de la interacción entre las inteligencias artificiales mismas, sin intervención humana. La única intervención humana es decirles, aquí hay un problema, discutan entre ustedes, denos la mejor solución, ¿no? Y esa nueva inteligencia y vamos a llamarle sabiduría artificial, si quieres llamarlo así, si quieren llamarlo así, nos va a permitir crear nuevos hitos y soluciones y perspectivas que hoy no podemos siquiera comenzar a imaginar. Y yo creo que uno de los problemas fundamentales que hoy sigue manteniendo aletargado y estancado el crecimiento espiritual de nuestro planeta tiene que ver con las disfunciones de nuestros sistemas económicos, sobre todo especialmente del capitalismo, que propicia concentración de la riqueza, concentración de las oportunidades, concentración del acceso a la educación y a una serie de ramificaciones que esos tres grandes pilares tienen. La inteligencia artificial va a romper con muchas de esas estructuras y va a comenzar a permitirnos aspirar a tener acceso a energía de bajo costo o de costo cero. Nos va a permitir acceder a un conocimiento absoluto, compartido y abierto que va a permitir que nos enfoquemos más a los aspectos espirituales que hoy están tan olvidados porque todos estamos en esta competencia, en esta rueda del hámster, ¿no? Que buscando los satisfactores materiales va a permitir que la distribución de las oportunidades de la riqueza y de la propiedad de los bienes de hoy cambie. Porque cuando hay mayor libertad para utilizar el ingenio humano en ser amorosos, en ser compasivos, en ser, em, ¿cómo se dice? Altruistas, ser altruistas y ayudarnos mutuamente, iremos viendo cómo el dejar atrás la competencia a la que me refería antes, que está de la mano de que cada una persona gana más entre más sepa, una persona se inserta a los mundos corporativos o de empleos o de poder porque tiene gran conocimiento y tal y cual, todo eso va a ir poco a poco desvaneciéndose porque cualquiera de nosotros a bajo costo o a nulo costo va a tener acceso a una cantidad y calidad de inteligencia que de otra forma no tendría. Entonces, pierde el valor el ser muy inteligente o muy capaz técnicamente y se eleva el aspecto espiritual, filosófico, ético, humano y creo que esa es una razón muy importante de ser optimista. La segunda yo me atrevería a decir es, en la medida en la que la inteligencia artificial nos permita asimilar que todas las diferencias que percibimos hoy existen entre nosotros en distintas regiones, entre distintas etnicidades, entre distintos perfiles culturales y entre distintas organizaciones religiosas, la inteligencia artificial nos permitirá irnos dando cuenta con mayor y mayor claridad y cabalidad que todas esas diferencias no existen y que hay un solo Dios, que hay un solo género de valores universales espirituales que son los mismos para todos, que todos tenemos la misma calidad espiritual y la misma posibilidad de crecer en nuestras almas, y la inteligencia artificial nos va a permitir, nos va a empoderar a que todo eso comience a configurar a un planeta más integrado, más paciente, más tolerante y más inclusivo de los unos con los otros, lo cual permitirá un progreso mayor en los siguientes
500, 1000, 2000 años, no sé cuánto tiempo vaya a ser, no creo que va a pasar en el transcurso de nuestra vida, pero creo que esta nueva era que estamos viendo con la tecnología y la inteligencia artificial va a traer gran progreso para nuestra sociedad si la utilizamos de manera inteligente, amorosa y espiritualmente inspirada. Gracias, Luis. Juan Carlos, ¿cuál es tu reflexión final sobre este tema? Mi reflexión final es muy breve, es que la inteligencia artificial se puede aplicar eh, y se está aplicando ya, pero se puede incluso mejorar para el beneficio de la humanidad en el campo de la medicina, en el campo de la educación, en el campo de la comunicación. Eh, Vamos a subir un peldaño y lo vamos a ir un poco lo más trascendente. Puede ayudar mucho en algo muy importante, que es lo que tratamos de hacer en este programa de ahora, que es el diálogo interreligioso. La inteligencia artificial puede ayudar a estudios comparativos de las escrituras, buscando cuáles son todos los puntos que tenemos en común. Puede crear plataformas de diálogo interreligioso entre organizaciones o personas afines. Entonces las aplicaciones son infinitas siempre que se haga pues respetando, como venimos diciendo del principio, la individualidad, el libre albedrío, el respeto a la privacidad y siempre como una herramienta de apoyo, ¿no? Nunca como una sustitución del ser humano, una sustitución del rol del maestro, una sustitución del papel que juegan las escrituras sagradas en las diferentes religiones y ayudarnos a crear puentes de entendimiento para mejorar el servicio que así entendemos en el Sanatana Dharma. Toda religión debe de prestar a la sociedad, ¿no? Independientemente del sexo, de la condición social, de la etnia, etcétera. Finalmente, la espiritualidad debe estar al servicio de la humanidad para el enriquecimiento espiritual de las personas. Y si se cumplen esas premisas, pues la inteligencia artificial va a ser positiva, bienvenida y poder utilizarla para un bien común. Esa es mi reflexión. Gracias, Juan Carlos. Bueno, y finalmente, ¿cuáles son tus observaciones finales, Rafa? Bueno, pues yo quiero cerrar diciendo que este es el tema de nuestra era, como está diciendo, que tenemos que estar todos muy atentos y seguir en una reflexión colectiva sobre el tema de la inteligencia artificial, que aún está en pañales y sin embargo ya está cambiando nuestro mundo y va a hacerlo todavía de maneras impredecibles. Ojalá seamos capaces de poner la técnica a nuestro servicio, es decir, la parte al servicio del todo y no al revés, darnos cuenta de que son medios y no el fin en sí mismo, que deben de ser aspectos relativos al servicio del bien absoluto, que tiene que ser siempre el bien de lo humano y de lo espiritual, y si podemos hacer esto colectivamente, tal vez podríamos ir caminando hacia un mundo que tenga destellos de utopía, pero lo más seguro es que sea lo contrario, que le sigan dándose los juegos y luchas de poderes que se han dado en toda la historia de la humanidad y hay más que a una utopía, vayamos a una distopía a corto y medio plazo, pero será una distopía como cómoda y confortable en que la gran mayoría de la población podrá tener entretenimiento infinito y gratuito sin casi tener que trabajar. Entonces, esto probablemente, aunque pueda sonar así como un niño en el parque de atracciones comiendo todo el día algodón de azúcar, realmente creo que puede llegar a ser algo bastante terrorífico para el espíritu humano. Y eso generará una reacción en la que lo presencial, lo humano e incluso lo espiritual y lo místico se revalorizará mucho y ahí tendremos la posibilidad de ir pues a un nuevo estado de la humanidad. Es que es alucinante. Gracias. Muchísimas gracias a Rafael, a Juan Carlos, a Luis, a Ramón por este compartir tan profundo. Les agradecemos del fondo de nuestro corazón y los vamos a seguir invitando para próximas ocasiones porque este episodio ya llegó a su final. Y le voy a pasar la palabra a mi compañera Mónica. Gracias, Mora. Excelente la exposición de hoy y de todos los participantes. Agradecemos a nuestros seguidores en YouTube
y los invitamos a ver los programas anteriores en nuestra red Ágora 2.0. También les anunciamos que el próximo tema será la polarización social, que estará en nuestro canal el último domingo de mayo. Muchísimas gracias.